El cuarto de servicio que Tara Zarco había ocupado durante los últimos 3 años en la Hacienda El Despertar era un cajón de concreto sin ventanas, sofocante y perpetuamente impregnado con el olor a humedad y a levadura fermentada. La luz de la única bombilla que colgaba del techo parpadeaba, arrojando sombras largas sobre las paredes desnudas. Tara metió a la fuerza un par de botas de trabajo manchadas de lodo en su maleta de lona gastada y cerró la cremallera con un tirón tan violento que estuvo a punto de romper los dientes de metal. Respiraba con agitación, con las mandíbulas apretadas hasta el dolor. La humillación le quemaba la sangre como si le hubieran vertido ácido en las venas. Dalila la había despedido con un chasquido de dedos, echándola a la calle como un perro sarnoso, negándole su liquidación y amenazándola con boletinarla para que ninguna otra mezcalera del estado la contratara jamás. Federico, el hombre que le había prometido el puesto de maestra mezcalera y con el que se había acostado para asegurar su ascenso, le había dado la espalda por cobardía. Y Luna, la estúpida e ingenua, Luna la había tachado de mentirosa. Defendiendo ciegamente a la víbora de su madre, Tara agarró la maleta por las asas, dispuesta a salir al patio de los peones para perderse en la noche y no volver jamás, pero se detuvo con la mano en el picaporte oxidado, bajó la mirada hacia el suelo de cemento gris. La rabia, cruda y volcánica, se transformó lentamente en una resolución helada. Ella no era una víctima dócil. Ella no era Paola, que se dejaba pisotear en silencio. Ni era Luna, que vivía en un mundo de fantasía rodeada de mentiras. Si Tara Zarco se iba a hundir, se iba a llevar a la reina del infierno con ella. Soltó la maleta, caminó hacia el rincón más oscuro de la habitación, donde la humedad había aflojado el yeso cerca del zoclo. Se arrodilló, sacó una pequeña navaja de su bolsillo y comenzó a raspar la junta de cemento alrededor de un ladrillo suelto. Lo jaló hacia afuera, metiendo la mano en el hueco oscuro. Tara extrajo una bolsa de plástico sellada al vacío, se sentó en el borde de su catre y rompió el plástico. Adentro había 2 objetos. El primero era una libreta negra de contabilidad, pequeña y gastada. El segundo, una vieja grabadora digital de voz que había comprado en un tianguis hace más de un año. Abrió la libreta y acarició las páginas con una sonrisa torcida. Ahí estaban fechas, horas exactas, números de lote de las tinas de fermentación, el registro detallado de las madrugadas en las que Federico Grajales había entrado a hurtadillas a la destilería para verter galones de pesticida agrícola en el mosto del agave. Tara lo había seguido, lo había documentado todo en silencio, sabiendo que en un negocio rodeado de escorpiones, un buen chantaje valía más que cualquier título universitario. Y luego miró la grabadora. Esa era su joya de la corona, el seguro de vida definitivo que había obtenido apenas la noche anterior, cuando, escondida entre las sombras de las bodegas para recoger sus últimas herramientas, escuchó los gritos de Federico irrumpiendo en el despacho de Dalila. Tara había pegado el micrófono a la rejilla de ventilación que conectaba con la oficina. Había grabado cada insulto, cada confesión. Había grabado a Federico admitiendo que Dalila asesinó a don Andrés Arteaga y había grabado a la viuda ordenándole a Bonifacio que simulara un accidente para despeñar al maestro mezcalero en el barranco. Vas a desear no haber nacido.
Dalila Mondragón, susurró Tara, guardando la libreta y la grabadora en el bolsillo interior de su chamarra de mezclilla. Recogió su maleta, abrió la puerta y salió a la madrugada fría de la sierra, dispuesta a encender la cerilla que haría volar el despertar en 1000 pedazos a la mañana siguiente. En la Ciudad de México, el ambiente fuera de las instalaciones de Music Art Lab era tan gris y pesado como el cielo nublado que amenazaba con llover. Saúl estaba sentado en una de las bancas de concreto de la pequeña plaza frente a la escuela. Tenía los codos apoyados en las rodillas y el rostro hundido entre las manos. A sus pies yacía una taza de café intacta que se había enfriado hace horas. Estaba destrozado. La noche anterior había sido una pesadilla absoluta. El lanzamiento del video, que debía ser la consagración de la banda, se había convertido en un linchamiento digital orquestado por granjas de bots, y lo peor de todo no eran los insultos en la pantalla. Lo peor había sido ver a Luna romperse frente a él, asfixiada por un ataque de taquicardia que intentó ocultar encerrándose en el baño. Cuando por fin logró abrir la puerta, la encontró en el suelo, pálida como un cadáver. Llorando de impotencia, Luna lo había alejado. Le había pedido que se marchara, que la dejara sola, porque no tenía fuerzas para seguir peleando contra fantasmas. El mundo de Saúl se había desmoronado y no sabía cómo recoger los pedazos. El ruido de unas botas pesadas deteniéndose a menos de 1 metro de distancia lo hizo levantar la vista. Tara Zarco lo miraba desde arriba. Llevaba la misma ropa de trabajo del día anterior, los ojos rodeados de ojeras moradas tras viajar toda la noche en un autobús de segunda clase, pero su postura era desafiante y altiva. Saúl frunció el ceño instantáneamente. La sangre le hirvió al reconocer a la mujer. Según Luna, había desatado el caos emocional al inventar el supuesto amorío entre Dalila y Federico. Se puso de pie de un salto, apretando los puños. «¿Qué demonios haces tú aquí?», escupió Saúl, con un tono tan hostil que un par de estudiantes que pasaban por ahí giraron a mirarlos. «Lárgate. Ya hiciste suficiente daño metiéndole basura en la cabeza a Luna sobre su madre. ¿Casi la matas del estrés? Infeliz. No te quiero cerca de ella». Tara no se inmutó. Dejó caer su pesada maleta de lona en el suelo de concreto y se cruzó de brazos, sosteniéndole la mirada al muchacho con una suficiencia que rozaba el descaro. «Yo no le metí basura en la cabeza. Niñato, yo le dije la maldita verdad. Pero a la princesita de la hacienda le gusta vivir engañada. Prefirió llamarme mentirosa antes que aceptar que su madrecita santa es la ramera más grande de todo Puebla. Cállate la boca». Saúl dio un paso al frente, la vena del cuello latiéndole por la rabia pura. «Si viniste a buscar problemas, te juro que, si hubiera venido a buscar problemas, habría ido a venderle esto a los periódicos de amarillismo», lo interrumpió Tara, bajando la voz y metiendo la mano en el interior de su chamarra. Sacó la pequeña libreta negra y la grabadora digital y las dejó caer con un ruido sordo sobre la banca de concreto donde Saúl había estado sentado. Saúl se detuvo en seco, mirando los objetos. «¿Qué es eso?», preguntó. Desconcertado por el cambio de actitud de la mujer, «Mi finiquito», respondió Tara, con una sonrisa sin alegría. «¿Y la soga para el cuello de Dalila Mondragón?». Tara señaló la libreta negra. «Abre eso».
Muchacho, ábrelo y lee la página 3. Con un escepticismo profundo, Saúl tomó la libreta. Las páginas crujieron. Estaban llenas de números de serie, fechas y descripciones químicas. Leyó las anotaciones en voz alta, frunciendo el ceño a medida que el significado de las palabras se abría paso en su cerebro. Lote 42, madrugada del 7 de octubre. Adición de compuesto fosforado. ¿Qué es esto? Tara, es el registro del sabotaje del mezcal, explicó Tara, disfrutando la mirada de puro horror que se iba dibujando en el rostro de Saúl. Todos en la hacienda culparon al mal clima o a la plaga por la pérdida de la primera cosecha de Luna, pero fue Federico Grajales. Yo lo seguí. Lo vi vaciar bidones de pesticida en las tinas de fermentación en medio de la noche y lo hizo recibiendo órdenes directas de la dueña. Dalila mandó podrir su propio mezcal para llevar a El Despertar a la quiebra absoluta y obligar a Luna a vender las tierras. El oxígeno pareció abandonar la pequeña plaza. Saúl levantó la vista, sintiendo náuseas. La crueldad de la madre de Luna era algo que él presentía, pero tener la prueba física de que ella misma había destruido el sueño de su hija por puro interés económico era una monstruosidad incomprensible. ¿Por qué? ¿Por qué me estás entregando esto a mí? Saúl la miró con el pulso acelerado, porque eso es solo la punta del iceberg. Saúl Tara señaló la vieja grabadora digital que descansaba en la piedra. Prende eso. Escucha la primera pista. Y luego me haces las preguntas que quieras. Las manos de Saúl temblaban ligeramente. Cuando tomó la grabadora, apretó el botón verde de play. Un siseo estático llenó el aire durante 2 segundos, seguido inmediatamente por el eco inconfundible del despacho principal de la hacienda. La voz histérica y destrozada de Federico Grajales salió por el pequeño altavoz. Hablemos de Andrés, hablemos de las gotitas que el maldito de Boco te preparaba. Hablemos de cómo te parabas junto a su cama, fingiendo llorar, mientras veías cómo su corazón fallaba poco a poco. Yo estaba ahí. Dalila, yo vi lo que hiciste. Yo encubrí tu maldito asesinato. Saúl dejó de respirar. El terror le congeló la sangre en las venas. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Andrés Arteaga, el hombre que le había regalado su primera guitarra, el hombre que Luna veneraba como a un dios, no había muerto de causas naturales. Su propia esposa lo había asesinado a sangre fría. Y entonces, y el audio continuó. La voz de Dalila, fría, monótona y aterradora, ordenando al capataz Bonifacio. El camino de la herradura es muy peligroso de noche. Sería una tragedia terrible si un hombre en su estado de ebriedad perdiera el control de los frenos y se desbarrancara. ¿No crees? Una lástima que el maestro mezcalero sufra un accidente tan fatal. El clic del final de la grabación devolvió a Saúl al presente. Dejó caer la grabadora sobre la banca como si fuera un pedazo de hierro al rojo vivo. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un pánico crudo y absoluto. Dalila Mondragón no era una empresaria corrupta ni una mala madre. Era una asesina despiadada. Una viuda negra que ejecutaba a sus cómplices en la oscuridad del monte sin que le temblara el pulso. Y Luna. Luna estaba allá, viviendo bajo el mismo techo, durmiendo en la habitación contigua a la mujer
que acababa de mandar matar a su propio amante? Si no encontraron a Federico anoche, entonces ya está muerto, dijo Tara, cortando el silencio con una crudeza brutal. Dalila está borrando todas las huellas. Saúl se está deshaciendo de todos los que saben algo de su pasado, y tú sabes perfectamente que la única dueña legítima de la hacienda, el único obstáculo real que le queda a Dalila para vender los terrenos a la transnacional, es tu novia. Saúl agarró a Tara por los hombros de la chamarra de mezclilla, sacudiéndola con una violencia nacida del pánico. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que llevarles este audio ahora mismo, antes de que le haga algo a Luna. Suéltame. Animal. Tara le dio un empujón en el pecho, liberándose del agarre. Acomodándose la ropa. La policía estatal está comprada. Imbécil. Dalila les paga el aguinaldo a los jueces de Puebla. Si llevas eso a una delegación común y corriente, lo van a desaparecer antes de que te tomen la declaración. Y Dalila va a saber que vas por ella. Esto se lo tienes que llevar al investigador privado del anciano ese, Don Leo. Él tiene los contactos federales que no están en la nómina de El Despertar. Saúl recogió la libreta y la grabadora con movimientos rápidos y torpes, metiéndolas en su mochila. Su cerebro trabajaba a una velocidad supersónica. Todo el rencor, todo el agotamiento por el ataque de los bots y la ruptura de la noche anterior se había evaporado. Solo quedaba un instinto primitivo y feroz: salvar la vida de la mujer que amaba. ¿Y tú por qué estás haciendo esto?, preguntó Saúl, mirándola fijamente a los ojos, buscando la trampa. ¿Qué ganas dándome las pruebas para meterla a la cárcel? Tara soltó una carcajada amarga, levantando su pesada maleta del piso. Te lo dije. Dalila me humilló. Me quitó el puesto que me gané partiéndome la espalda en los campos de cultivo. Me corrió como a una ratera y me trató como basura. Yo no soy una buena samaritana, muchacho. No lo hago por Luna, ni por ti, ni por la justicia. Lo hago porque odio a esa perra con toda mi alma y quiero verla arder desde la primera fila. Tara dio media vuelta, dispuesta a perderse en las calles grises de la ciudad, pero se detuvo un instante y miró sobre su hombro. Si de verdad la amas, Saúl, no pierdas el tiempo en ir a denunciar todavía. Agarra tu maldito coche y maneja a la hacienda. Saca a Luna de esa casa de locos hoy mismo. Porque si Dalila se siente acorralada, la niña rica no va a despertar para ver la luz de mañana. Tarazarco siguió caminando hasta mezclarse con la multitud de la avenida principal, dejando a Saúl solo en la plaza. El muchacho no lo dudó un milisegundo. Se colgó la mochila al hombro, sacó su teléfono celular para marcarle a Don Leo y comenzó a correr hacia su auto. La tormenta digital y los chismes de escuela habían pasado a un segundo plano. La verdadera carrera contrarreloj acababa de comenzar y el premio era la vida de Luna,